Hola, buenas tardes. El día de hoy hablaremos de un tema pues, relacionado con la consulta médica, pero no propiamente de un tema clínico en especial. Quisiera yo platicar algunas cosas sobre la receta médica. Y es porque he visto en múltiples ocasiones que es frecuente que a la receta médica no se le brinde la importancia necesaria, y esto tanto por algunos compañeros médicos como por también algunos pacientes. Y es muy importante que sepamos que una receta médica es un documento legal, es un compromiso, es un contrato que se ejerce entre el paciente y el médico, precisamente porque ahí vienen las indicaciones que van a llevarlo a mejorar su salud, y además viene firmada por el médico con sus datos oficiales, sus datos legales, que son la cédula profesional y cédula de especialidad en caso que sea un especialista, y establece precisamente este compromiso que tiene el médico de brindarle el mejor consejo para mejorar su salud y de usted seguir las indicaciones que le brinda su médico. Por esto es que quisiera yo darle algunos tips que tiene usted que revisar una vez que tenga la receta médica en sus manos. Primero, es muy importante recordar que precisamente como es un documento médico legal, usted tiene que guardar muy bien su receta. Es frecuente que me ha pasado que algunas ocasiones me hablan los pacientes 1 o 2 días después de haber recibido la consulta, porque extraviaron su receta y no recuerdan cómo es que deben de tomar sus medicamentos. O ya para la siguiente consulta, porque no recuerdan qué estudios de laboratorio son los que se les solicitó. Pues bien, si usted adquiere un crédito bancario, si usted firma unas escrituras de su propiedad, si usted firma un contrato de trabajo, yo estoy seguro que esos documentos los tendrá usted bien guardados en alguna carpeta en especial en un área de su domicilio. Pues asimismo las recetas médicas. Usted debe de tener una carpeta donde vaya guardando cada una de las recetas y siempre tener a la mano la más reciente para poder, una, seguir las indicaciones como se las dio el médico; dos, tener los datos del médico a la mano para cuando le tenga que llamar; y tres, también poder usted saber qué exámenes le van a pedir, cuándo es su siguiente consulta, medidas generales que tenga que seguir, etcétera. Una receta médica debe tener ciertas características para que sea válida. Primera, debe de llevar membretado el nombre del médico, ¿sí? El nombre completo del médico, la cédula profesional y, en caso de ser especialista, la cédula de especialista. Algunos médicos que se graduaron hace ya algunos años también pueden contar con un número que es el número de registro de la Secretaría de Salud. Ya tiene cerca de poco más de 20 años que este número ya no se otorga a los médicos, entonces los médicos egresados posteriormente no tenemos este número de registro de Secretaría de Salud. Debe también especificar de qué universidad egresó el médico, porque esa universidad es la que avala la cédula profesional, y sobre todo, por ejemplo, cuando se emiten recetas para medicamentos controlados como antibióticos o psicotrópicos, en la farmacia se tiene que especificar la cédula y la universidad. Tiene que venir, por supuesto, la dirección del consultorio, el número telefónico de contacto, ya sea para hacer citas o opcionalmente el médico le puede poner su número de celular, y puede venir, bueno, correo electrónico, redes sociales. Esto ya es un extra, ¿sí? Además de estos datos del médico, bueno, pues deben de ir los datos del paciente. Y es bien importante que vaya el nombre completo del paciente de forma clara, la fecha en que se otorgó la consulta, y pueden ir otros datos generalmente somatométricos del paciente, como la talla, el peso, el índice de masa corporal, los signos vitales del paciente, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, etcétera. Estos son datos que, bueno, cada uno de nosotros puede o no incluir en su receta. Posteriormente debe de venir
el nombre de los medicamentos que le vamos a indicar al paciente. Existe una discrepancia sobre si es indispensable poner nombres comerciales o nombres genéricos. Independientemente de cuál sea la opción que le dé su médico, debe usted respetar lo que ponga el médico. Si el médico le da los nombres genéricos nada más de las sales, bueno, pues usted podrá elegir la marca que usted decida para utilizar estos medicamentos. Si el médico le especifica un nombre comercial y a un lado le pone la sal, el doctor se está comprometiendo con el medicamento que le indicó, con el nombre comercial que le indicó. Usted, por supuesto, como propio paciente, como dueño de la enfermedad, pues tiene la opción de elegir algún otro nombre con esa misma sal, pero no es lo recomendable. Debe venir entonces el nombre del medicamento, la presentación, si son tabletas, si es jarabe, si es supositorio, si es inhalador, inyecciones, etc. La dosis, o sea, el miligramaje y cómo lo debe de usar. Una vez al día, 2 veces al día, cada 12 horas, cada 8 horas, una vez a la semana, mensualmente, si se inyecta, si se toma, si se unta y durante cuánto tiempo. Generalmente le ponemos 5, 7 días, una semana, 2 semanas. Si el médico no le especifica el tiempo o si le pone indefinido, quiere decir que usted lo debe seguir tomando porque es un tratamiento crónico. Ejemplo, los tratamientos para diabetes, hipertensión, dislipidemia, hipotiroidismo, en fin, N cantidad de padecimientos. Deben de venir también las recomendaciones. Esas recomendaciones son tomar abundantes líquidos, no consumir azúcares, hacer ejercicio todos los días, en fin, dependiendo de su padecimiento, son las recomendaciones generales que le indicará su médico. Y finalmente, los estudios paraclínicos que pudiera o no necesitar el médico para su siguiente consulta, como exámenes de laboratorio, de rayos X, ultrasonido, etc. Y finalmente, y muy importante, es que debe de ir la firma autógrafa del médico. Algo que también es deseable que venga en las recetas, sin embargo no es obligatorio, es la certificación o recertificación del médico. La mayoría de los consejos de distintas especialidades y también de medicina general otorgan una certificación cada 5 años que avala que el médico se ha estado actualizando, ya sea mediante un examen o mediante la presentación de documentos de que se han asistido a algunos congresos con valor oficial. Esto es deseable. En México todavía hay cierta disyuntiva entre qué tanta validez tenga o no la certificación, pero bueno, si lo tiene, usted puede tener una cierta confianza de que su médico se mantiene en actualización. Algo que es muy importante que usted cheque es la parte de la cédula profesional. La cédula profesional es muy difícil, no imposible, pero sí es muy difícil que sea falsificada. Todos sabemos que a veces los títulos que tenemos colgados, pues podemos adquirirlos de manera no legal y yo poderle mostrar a usted muchas cosas en mi consultorio y usted pensar que soy un médico bastante adiestrado o con muchos estudios. Sin embargo, la cédula profesional usted la puede consultar en internet en la página que da el gobierno precisamente para verificar cédulas profesionales. Y de esta manera usted puede verificar si su médico es realmente quien dice que es y si realmente está fungiendo las funciones que debe de realizar. Tristemente nos hemos encontrado casos de algunas personas que se anuncian como médicos y son cédulas profesionales de abogados, de licenciados en comunicación o que se anuncian como que tienen alguna especialidad y en realidad son médicos generales. Esto es un fraude y tiene usted que denunciarlo. ¿Okay? Entonces es bien importante que usted verifique la cédula profesional que le ponen en su receta. Si usted se da cuenta con todos estos tips que le di, pues aquí, por ejemplo, la mayoría de las recetas de farmacias no cumplen con estos requisitos porque no está el nombre del médico muchas veces, en otras veces sí existe.
¿sí? Y también los datos propios del médico. Cuando es así, es necesario que el médico que la está atendiendo escriba de forma manuscrita su nombre completo, su cédula profesional y que su firma sea la propia. Porque finalmente, le repito, es un documento médico legal, es un contrato, es un compromiso entre el médico de darle la mejor atención y usted de seguir las indicaciones que el médico le brinda. Eso es muy importante, que usted no permita que nadie le cambie su receta, porque si usted llega a la farmacia y el dependiente de la farmacia le ofrece que tiene uno u otro medicamento, pero que es lo mismo que le recetó el médico, en primera corre el riesgo de que en realidad ni siquiera sea la misma sal, porque tienden a confundir las sales, ¿sí? Segunda, puede ser que sean de medicamentos parecidos, pero cuya indicación de horario no concuerde uno con el otro. O finalmente, pues le ofrezcan posiblemente algún medicamento que no tenga la calidad necesaria de la cual le recomendó su médico. Además, esta persona que le está ofreciendo en el mostrador el cambio de la receta no está haciendo un compromiso con usted, no está plasmando en algún papel su indicación, de manera que si usted se pone mal o tiene alguna reacción por este medicamento que le cambiaron, pues a ver a quién le va a reclamar, porque el médico con toda justificación le va a decir que él no le indicó ese producto. Y si usted regresa a la farmacia, pues seguramente le va a decir que pues no es la persona indicada para recetar y entonces no va a tener realmente a quien reclamar que se haga responsable de tal indicación. Bueno, pues espero que estos tips, que estas indicaciones les sirvan y que ponga más atención en el cuidado de su receta para que llegue a éxito el tratamiento y usted recupere su salud. Que tenga usted buenas tardes. Hasta luego.